ahora mismo. Bueno, pues saludos. Tenemos una ocasión especial. Tenemos a Rubén Villamor en el canal para irnos a un lugar donde él es especialista, como es el ámbito de la guerra en el Pacífico, la Segunda Guerra Mundial, y también un poquito antes porque tienes unos libros sobre la Segunda Guerra Sino-Japonesa en el previo de la Guerra Mundial. Pero bueno, quizá mejor preséntate tú, que tienes ahí el canal de Eurasia 1945 con la página, con un montón de contenido muy interesante. Pues buenas noches, gracias por invitarme. Y bueno, pues para presentarme, pues bueno, soy Rubén Villamor, estudié estudios de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid, la rama de japonés. También serví en el ejército 2 años. Bueno, y a raíz de esta experiencia he combinado mis dos pasiones, que es un poco el estudio de lo militar y con el lejano oriente, que son mis dos grandes pasiones. Y por eso siempre me he dedicado a todo lo relacionado con las guerras en Asia, básicamente. También he abordado un poco más cercanamente el Cáucaso, tengo un libro por ahí, El colapso del Imperio Ruso, pero bueno, fundamentalmente Asia. Lo que yo considero mi mejor obra, a la que la tengo más cariño, es una obra de 2 volúmenes, El Frente de China, que ya lo has comentado, que es la Segunda Guerra Mundial en el gigante asiático, vamos. Son 2 volúmenes porque allí la guerra empezó antes que en Europa, ¿no? O sea, el primer volumen es del año 1931 hasta septiembre de 1939 y el segundo volumen pues coincidiendo cronológicamente con la Segunda Guerra Mundial en Europa, de septiembre del 39 hasta que se firma la paz con Japón en septiembre de 1945. Y bueno, tengo algunos otros libros. El primer ensayo que tuve, que es un tema así un poco raro, que son voluntarios extranjeros en el ejército japonés, las unidades extranjeras que hubo sirviendo al lado del ejército nipón en la Segunda Guerra Mundial. Tengo también otro libro de la Primera Guerra Mundial en el Pacífico, otro de la Segunda Guerra Mundial en Asia Central, lo que sería básicamente Persia o Irán, más la provincia de Xinjiang en China, que colinda con Tayikistán. Y bueno, también he viajado al frente del este en una ocasión, la batalla del Kubán. También he retrocedido al siglo XVI, a la guerra en Jin, que es la invasión samurái de Corea. Y bueno, y algún libro más que tengo por ahí, estos más o menos serían mi bibliografía, bueno, mi, Mm, mi obra, vamos. Y sí, luego sí. tengo el canal Eurasia 1945, que invito al que le interesen estos temas a estar ahí. Y bueno, ese sería el resumen de mi vida intelectual, entre comillas. Eso está muy bien. Digamos que yo he estado habitualmente más del otro lado como espectador, incluso cuando había en MSN, aquellos grupos de MSN que hacíamos algún grupo de Segunda Guerra Mundial, en mi caso, y resulta curioso porque uno de aquellos, bueno, era Jesús Hernández, que luego ha sacado un montón de libros de Sí, es amigo mío, es universidades. amigo mío, lo conozco. Sí, hace bastante que no contacto con él y no sé, ya me gustaría traerle algún día aquí a algún conversatorio, ya veremos. Pues resulta interesante porque y Segunda Guerra Mundial normalmente se suele focalizar en lo que todo el mundo conoce. En la primera suele ser el frente occidental, la batalla del Somme, en la batalla de Ypres, Passchendaele, pero luego hay frentes, bueno, como aquella flota alemana que estuvo dando vueltas por el Pacífico, como el Eden y todo aquello. Bueno, pues en la segunda la gente suele ser sota caballo rey también y se olvidan del frente chino con toda la importancia que tuvo, y por eso es importante que gente como tú os halláis, incluso fuiste a China a conocer in situ todo aquello y poder plasmarlo en una obra, porque eh, son cronologías distintas. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial en Europa, hace ya bastante que ha empezado una guerra en China. Y creo que lo comentaste en más de un vídeo, en más de uno, la similitud entre una batalla allí en China, por ejemplo, como antecedente doctrinal de Stalingrado, que son curiosidades que son muy importantes, bueno, pero que también necesitan
su contexto. En principio íbamos a hablar de las Aleutianas, que son dos momentos distintos. Al inicio, en el 41, y luego la situación justamente coincide con esos dos libros que tienes ahí arriba, de Japón invade Alaska, hablaremos de las Aleutianas, y el acaso de, al final, cuando acabaron por atraer a la Unión Soviética para que se sumara a los aliados, y acaba invadiendo parte de las islas Sajalín, Kuriles, las islas que están al norte de Hokkaido, lo cual ciertamente son momentos bien interesantes porque parece que no se les ha tenido en consideración. Sí, bueno, realmente estos dos escenarios que has citado, Aleutianas y Kuriles, pues bueno, realmente lo podríamos englobar a nivel geográfico en el Pacífico Norte. Realmente estos libros se podrían unir en uno solo y podríamos titularlo El Frente del Pacífico Norte, porque cuando hablamos de la Guerra del Pacífico, normalmente esta lucha entre Japón y Estados Unidos se nos viene en dos escenarios, lo que es el Pacífico Central, que es donde lanza la ofensiva el almirante Nimitz, ya después de Midway, empieza la reconquista, pues las batallas de Tarawa, de Saipan, Filipinas, etcétera, y luego el Pacífico Sur, que son otras batallas que hemos visto en películas de Hollywood, que son las que lidera el general Douglas MacArthur, por ejemplo, Guadalcanal, la Salomón, Nueva Guinea, y va subiendo, pues bueno, por toda esa zona en dirección Japón. Pues normalmente tenemos estos dos escenarios de la Guerra del Pacífico, pero es que hay un tercer escenario, que es el que todo el mundo olvida, que podemos decir el escenario más frío, porque está prácticamente en el hemisferio norte, que es el Pacífico Norte. Aquí se libraron menos batallas, primeramente porque hay muy pocas islas, y segundo por lo alejado del escenario. Y básicamente son, podemos decir, tres archipiélagos, que serían las Aleutianas, que es una prolongación de Alaska, y luego ya en el año 45 al final las Islas Kuriles y Sajalín, que realmente Sajalín es una isla bastante grande, casi del tamaño de España, solo que alargada. O sea, más o menos cogemos la península ibérica, la aplastamos y la alargamos, pues daría más o menos Sajalín, para que la gente se haga una idea de estos territorios tan alejados. Sí, la gente normalmente se suele quedar con que Japón son cuatro islas: Honshu, Kyushu, Shikoku y Hokkaido, pero es un archipiélago, lo mismo que con Filipinas, que se sorprenderían de todo el número enorme de islas que son las islas Filipinas. Pero ciertamente tenemos esa situación curiosa con la venta en el siglo XIX de Alaska. En principio, curiosamente, iban a vendérsela a los de Liechtenstein, pero dijeron, mejor no, va a ser que mejor estamos a otras cosas. Sería curioso un escenario posterior con Liechtenstein, capital Vaduz en Europa, y bueno, tenemos ahí un terrenito que se llama Alaska, pero no, acabaron vendiéndoselo a los Estados Unidos. Pero comentaste que había un acuerdo después de la Primera Guerra Mundial de no militarización de aquellas islas, y que se incluía el conjunto de Alaska, que hasta el año 60 no es un estado de la Unión, lo cual evidentemente tiene tratamiento de territorio, lo mismo que actualmente es Guam para los Estados Unidos. Y también la situación en el propio continente. Hablamos del final del Imperio Chino, hablamos de los periodos de los tratados especiales, aquellos, la pérdida del 10% de territorio chino a manos de Rusia, que sucedió entonces, con lo cual ciertamente las fronteras eran un poco móviles. Pues sí, bueno, es lo que has comentado. Había un tratado justo al terminar la Primera Guerra Mundial. Bueno, más que al terminar 4 años después, en 1922, se firma el Tratado Naval de Washington, y aquí Estados Unidos y Japón pactan que sus principales archipiélagos en el hemisferio norte no van a ser militarizados. Y se refiere específicamente a las Kuriles y a las islas Aleutianas. Sajalín no, Sajalín obviamente no, porque hacía frontera con la Unión Soviética, entonces tampoco a nadie le interesaba que Japón desmilitarizase eso, porque la Unión Soviética en los años 20 era el enemigo de prácticamente todo el mundo capitalista. Sí, y Entonces, además
Y además hay un pequeño detalle que también, no sé si lo tratarás más adelante en algún libro, que son las expediciones extranjeras en la Unión Soviética. Japón estuvo en 1920, creo que un Sí, poco sí. en aquella zona de Siberia. Con lo cual, Sí, sí, bueno, ciertamente, hubo. puede ser un toma y daca, porque si desmilitarizas a Jalín es una invitación de, ahora que te he pegado, Claro, venga, ven tú a mí. claro, claro. Bueno, sí, lo que decía. Hay, bueno, una expedición, es verdad, muy famosa, la expedición japonesa a Siberia, que, bueno, contó con casi 20.000 efectivos y tuvo muchísimos muertos, no en los combates de la guerra civil rusa, que sí, algunos cayeron en combate contra el ejército rojo en aquel momento, pero la mayoría fue por la gripe española. Creo que hubo 5.000 fallecidos entre los japoneses. La gripe española se extendió por las filas de esta expedición y bueno, y la diezmó. Y es curioso porque en el caso de Sajalín, Japón la ocupa durante la guerra civil rusa. Tenía la mitad dividida en el paralelo 50 que se había firmado después de la guerra ruso-japonesa de 1905. La parte norte había quedado para Rusia y la parte sur para Japón, pero en la guerra civil la invaden. O sea, Sajalín y no la van a devolver hasta 1925 a cambio de unos acuerdos comerciales que la verdad van a beneficiar bastante a Japón. Tampoco quería Japón eso porque por lo menos esa zona no tenía alto valor, entonces le compensaba más tener tratos comerciales con la Unión Soviética y bueno, el caso es que se la devuelve en 1925, lo cual a la larga va a suponer un error. Respecto a las aleutianas, lo que estaba comentando, hay un pacto que no ninguno de los, ni las kuriles ni las aleutianas militarizan, pero claro, cuando Japón invade Manchuria en 1931 y le sanciona la Liga de Naciones, entonces Japón se sale de la Liga de Naciones y se retira del Tratado Naval de Washington también. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo suscrito queda en papel mojado y Japón entonces empieza a militarizar las Islas Kuriles. De hecho, para el año 39 va a haber más de 70.000 soldados en las Kuriles y además va a haber dos bases muy importantes. Va a haber Kataoka, que está al norte, la isla de Shushu, y luego la más grande, que es una base naval, que es la de Musashi, justo al lado es la isla de Paramushiro. Y bueno, por poner algunos ejemplos de la importancia de estas islas, las prácticas de la aviación embarcada con torpedos para atacar Pearl Harbor se hicieron en estas islas. Y parte de la escuadra japonesa que fue a atacar Pearl Harbor también partió de estas islas en el hemisferio norte. Sí, se suele decir que la inteligencia supo cuándo salió la flota, pero no sabían a dónde se dirigía. Y tenían la especulación de podía ser Filipinas, podía ser tal vez otro lugar. Esa situación siempre ha estado en la bruma. Sí, bueno, eso entraríamos quizá dentro Sí, de la conspiración, pero bueno, yo soy partidario de que no lo supieron. O sea, yo no en esta conspiración soy de los detractores, no. de la ingenuidad. Me escogieron por sorpresa con el, vamos, con el pie cambiado completamente. Pero pensaron que era buena idea coger un grupo de fuerzas y ir a las Aleutianas para distraer esfuerzos de los Estados Unidos. Sí, sí, sí. No, claro, y luego hay una ventaja que si uno, por ejemplo, zarpa del propio Japón, atraviesa el Pacífico Central, es un área mucho más calmada, pero si tú atraviesas el hemisferio norte y luego caes sobre las Hawái, es una zona de borrascas, de tormentas, claro, es más difícil que te localice el reconocimiento. Entonces tiene su sentido. Esto se le verá luego en la campaña de las Aleutianas, que el mal tiempo causará un montón de estragos a las flotas de ambos bandos. Entonces, en ese sentido fue bastante inteligente utilizar las Kuriles para caer en la vertiente norte-sur sobre Hawái. Sí, evidentemente es una situación de aguas procelosas, la propia del Pacífico, en una situación en la que se le cortan el suministro de hidrocarburos a Japón, que nunca ha sido... Siempre se ha dicho aquello de Argentina con todos los recursos y acaba siendo pobre, y Japón sin ningún tipo de recursos y es una potencia mundial. Lo cual ciertamente se verifica en ese momento en el que desde el exterior le cortas los suministros
incluso intentó algo con México, vamos a comprarte, pero el tío Sam dijo, no, no, estás aquí conmigo, desde los tiempos de la Revolución Mexicana, incluso de antes. Eh, pero bueno, ahí estaba la dificultad y los japoneses pensaron, es curioso, seguro que evidentemente después de esto y lo dirás con mucha mejor precisión, pero los británicos influyeron decisivamente, valga la palabra, en la doctrina de la batalla decisiva para la flota, sobre todo la flota naval japonesa, lo cual es pintoresco porque, bueno, luego, después de la Primera Guerra Mundial, que eran aliados, en la Segunda serán enemigos, lo cual es eso, es pintoresco, y se preparan después de ser desguazados por el tema de los hidrocarburos para asestar ese golpe y llevar a los estadounidenses a la mesa de negociación. Pero luego, que si precisamente en Pearl Harbor, que si Kurita por aquí, otro, que si no lanzamos la segunda oleada, que si no invadimos y al final la cosa no salió tan bien como estaba planeada y al de pocos meses Pearl Harbor volvió a estar en marcha y con ansias de venganza, con el día de la infamia. Sí, sí. Sí, sí, bueno, la verdad, quizá uno de los errores de Japón es la mala coordinación dentro del Estado Mayor Naval. Porque bueno, siempre tenemos la idea del almirante Yamamoto que hemos visto en tantas películas, interpretado por Toshiro Mifune en 2 o 3 películas, creo que en Midway, en The Pearl Harbor a Midway, otra película, el almirante Yamamoto, por cierto, otra película que se llama así, tal cual como el nombre del almirante. Pero bueno, el problema es que Yamamoto era era el único que quizá tenía razón ahí, porque era uno de los detractores de la batalla decisiva que has comentado, que la copiaron de los británicos y también les fue en la guerra contra Rusia en 1905. Pero claro, ya después de esa guerra, los siguientes conflictos no tendrían absolutamente nada que ver. Y Yamamoto sabía acerca del poder industrial de Estados Unidos, entonces él sabía que daba igual obtener una victoria decisiva porque luego tendrían que buscar otra y otra. Su doctrina era desgastar al enemigo, pero claro, él no tenía poder sobre sus subalternos. Tenemos al vicealmirante Chuichi Nagumo, que era el que lidera el ataque a Pearl Harbor, también va a liderar el ataque a Midway. Y por ejemplo, Yamamoto durante la batalla, en el momento que se desarrolla la batalla, no tenía prácticamente poder de decisión sobre Nagumo. Y Nagumo, hay que decir, vamos a decirle en una palabra que la entienda todo el mundo, es que era un patán. O sea, era un desastre a nivel táctico. Y la verdad, en las 2 ocasiones metió la pata. Tanto en Pearl Harbor, el no lanzar la tercera oleada, que hubiera causado mucho daño, incluso se podría haber interceptado en el viaje de vuelta al portaaviones Enterprise, que estaba cerca, y haberlo hundido. Y luego en Midway la indecisión constante, ahora cambio las bombas por torpedos, ahora los torpedos por bombas, ahora no sé lo que hacer. Al final perdió 4 portaaviones en Midway. Y claro, el problema es que Yamamoto no tenía ese poder de decisión, estaba el mando muy descoordinado. Y esto no era por culpa ni de Yamamoto ni de Nagumo, era por culpa de que así estaba fijado en el Estado Mayor japonés. Yamamoto había intentado desde hacía años que esto se renovase y que estuviese todo un poquito más coordinado, como por ejemplo el mando norteamericano, que Nimitz constantemente estaba en contacto con Spruance en Midway, con King, con el vicealmirante King, con todos, había cierta coordinación, pero la marina japonesa, el Estado Mayor, era un desastre de la comunicación entre ellos. Y eso fue los 2 grandes errores en momentos decisivos, como lo fueron Pearl Harbor y Midway, donde podría haber obtenido en los 2 una victoria muy, muy decisiva, pero no fue así. Sí, y precisamente en las Aleutianas, ahí estaba un muchacho que no tiene nada que ver familiarmente con Simón Bolívar, sino era otro, que se empeñó en ser más que Patton y más que MacArthur, y que él necesitaba apoyo porque los japoneses estaban por allí
Y parece que fue bastante exitoso el elemento japonés para desviar unos elementos militares que bien le habrían venido en la época de Caserina a Patton en la Operación Torch. Sí, así es. Bueno, te has referido a Simón Bolívar Wagner Jr., que no tiene nada que ver con el venezolano. Simplemente es que su padre era un admirador de Simón Bolívar, de Venezuela. Era un admirador y a su hijo le puso ese nombre. Ahí en estado. Pero bueno, era anglosajón total, no tenía nada de hispano, ni de indígena, ni de nada. Era anglosajón en total. Basta ver una foto de este Simón Bolívar. Y bueno, este estaba al cargo del hemisferio norte, del Pacífico Norte, más en concreto de la comandancia de Alaska, que Japón había atacado las Aleutianas precisamente dentro del contexto de la batalla de Midway, del que hemos hablado, que bueno, en un principio la flota, una pequeña escuadra de la flota japonesa liderada por Boshiro Hosogaya, un vicealmirante, pues bueno, había bombardeado Dutch Harbor en la isla de Unalaska, que digamos es la más oriental, es decir, está casi colindando con la costa, con Alaska. Había bombardeado esta base americana, la había dejado fuera de combate, y luego la idea era desembarcar en las Aleutianas occidentales. Claro, mientras esto sucede, se enteran del desastre en Midway. Entonces Yamamoto decide que invadir las Aleutianas, ocuparlas en su totalidad, no tiene sentido, pero bueno, dice, vamos a ocupar 3 islas, que van a ser Attu, Kiska y Agatu, que son las más occidentales, es decir, las más cercanas a las Kuriles, para que la gente se haga una idea. Y bueno, desembarcan en estas islas, las ocupan y claro, cuando se entera Estados Unidos, que por cierto se va a enterar 4 o 5 días más tarde, porque justamente cubría una borrasca la zona y no habían descubierto que los japoneses habían desembarcado, pues bueno, cuando se enteran, como que es un golpe al orgullo patrio, porque bueno, nos están invadiendo territorio a Estados Unidos, o sea, esto no sucedía. Había sucedido en 2 ocasiones, en 1812, durante la guerra entre Estados Unidos y el Reino Unido, en la guerra de 1812, y luego la breve incursión esta de Pancho Villa a Columbus en la Primera Guerra Mundial, ahí en la frontera con México, pero ya está. Pero claro, esto como era un poco, les tocaba un poco el orgullo. ¿Qué hizo Simón Bolívar Wagner? Pues pedir constantemente una acumulación de fuerzas, hasta el punto de que llegó a ser sobreexagerado. Llegó a ver a mediados de 1943 lo que es Alaska y Kuriles aproximadamente un personal de medio millón de militares. No todos tropas de línea, ni mucho menos, no todos combatientes, la mayoría era personal logístico. Pero bueno, esto para el año 1943 y para Estados Unidos era una completa barbaridad. Por poner un ejemplo, cuando se piden refuerzos en el Pacífico, el doble de soldados van para las Aleutianas que no, por ejemplo, para la Salomón y para la decisiva batalla de Guadalcanal, que era mucho más importante en términos estratégicos. El suministro va 5 veces más para Alaska que no para MacArthur ahí en la campaña de Guadalcanal. Claro, MacArthur se enfada. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, la 7ª División Motorizada, que se había estado entrenando en los desiertos de California para ser enviada a África a combatir contra, bueno, en la campaña de Túnez. Pues bueno, en el último momento, cuando los embarcan allí en los puertos, de repente les dicen que no van a ir a África, sino que los llevan para Alaska. Que la cara de esos soldados debió de ser, pero bueno, entonces ¿para qué narices nos entrenáis en un desierto si nos mandáis al Polo Norte? O sea, sí. Y bueno, Patton evidentemente montó en cólera porque esa división se la había prometido a Patton y bueno, y al final va para las Aleutianas. Y es que es curioso, en las Aleutianas llegó a haber entre 15 y 20.000 soldados japoneses. Entonces, emplear un personal de medio millón de efectivos para 20.000 tipos, como que no, como que la cosa no tiene mucho sentido. Bastaba con haber puesto una brigada en una isla intermedia de las Aleutianas, haber puesto una brigada para efectuar como tapón y que los japoneses hubieran quedado ya aburridos el resto de la guerra.
se hubieran aburrido ahí el resto de la guerra, ya está, no importaba haber hecho esta reconquista, pero bueno, Sí. el orgullo patrio. Sí, es bastante curioso porque la aplicación de la doctrina MacArthur era ir saltando, dejando huecos detrás para que se murieran de hambre y ir dando tumbos. Bueno, aquí les dejo morirse de hambre. Luego voy a la siguiente bahía y a la siguiente y a la siguiente. Pero sí, también es curioso porque en las películas, en la película de Patton, de Franklin J. Schaffner, de 1970, famosa por todo lo que sucedió respecto al Oscar que ganó George Scott, bueno, pues dicen que todo lo bonito, todos los tanques y todo esto, se lo mandan a MacArthur al Pacífico. Y en la película, que está Gregory Peck haciendo de MacArthur, hay otras películas, pero es la que yo conozco, es esa. Sí, la película de MacArthur de Gregory Peck, sí. Pues dice, no, hombre, aquí todas las cosas se las mandan al malo, al Patton, se las mandan al desierto. Y el uno se lo lanza al otro, y aquí nos olvidamos del Simón Bolívar Wagner, de las Aleutianas, de Alaska. Supongo que es un motivo de deshonor el estar 500.000 de soldados ahí custodiando a 15.000 japoneses que, bueno, pues estarían jugando las cartas, porque o jugando con los pingüinos. Pero ciertamente lo de la... Pingüinos no hay en las Aleutianas, pero había perros que eran mascotas de los norteamericanos y las convirtieron los japoneses en sus mascotas. Y además hay fotos muy curiosas de fotos que... Hay un perro, por ejemplo, que es Explosion, se llama, que este pertenecía a un norteamericano que se fue de Kiska justo antes de invadirla a los japoneses, dejó al perro allí y hay una foto con 10 marineros que había en esa isla, que fueron todos capturados. Luego ese mismo perro está en fotos con soldados japoneses y luego cuando liberan Kiska los americanos, está otra vez el mismo perro con los americanos. Una cosa muy curiosa. Sí. Hay curiosas historias de animalitos, como cierto animal que sobrevivió a varios hundimientos. Pero sí, el gato famoso del Bismarck, ¿no? Sí. Pero sí, es que lo de la comunicación, ciertamente, como decías, es muy importante. En la época de la hispano-estadounidense hubo alguna isla en la que llegó el contingente estadounidense y como no se habían enterado que la guerra había empezado, pues les recogieron como amistosos, cariñosos vecinos que venían aquí a saludar y, bueno, pues primero estás detenido y luego, bueno, quizá el periódico de Madrid te llegue mañana, meses después de haber empezado la guerra. Y oye, que sí, que estamos en guerra, después de haberles puesto las argollas y todo esto. Bueno, la comunicación sí era complicada todavía, incluso en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual no es difícil, sobre todo estando tan al norte, que desde las Aleutianas a Alaska, pues Washington se enterara entre poco y nada. Porque para lo de Midway hubo que hacer aquella triquiñuela de la convertidora de agua para el tema del código, que si no llega a ser por eso, pues igual estaríamos hablando de otra cosa en Midway. Siempre hay ese pequeño elemento de suerte. Sí, bueno, el código AF te refieres, lo de Midway, ¿no? El famoso de la depuradora de agua, que pues es curioso, el de las Aleutianas también se verificó, lo que no se supo interpretar muy bien dónde iba, y es curioso, las Aleutianas les cogieron por sorpresa. De hecho, cuando llegó la aviación japonesa a Dutch Harbor, en Unalaska, no hubo tiempo. Cuando se produce el avistamiento, que estaba un soldado en una garita ahí en la isla, que ve a la formación de aviones japoneses acercarse, avisa, pero avisa con 5 minutos de antelación y ya no da tiempo. En cuanto empiezan a reaccionar, ya estaban cayendo las primeras bombas. Pero sí, mira, mejor que no lo hubieran sabido en las Aleutianas, que tampoco era tan decisivo, y hubieran descubierto lo de Midway, que era lo importante realmente. En ese sentido, pues bueno, la suerte estuvo a favor de los norteamericanos, porque bueno, tampoco en las Aleutianas podían hacer mucho daño los japoneses. La idea con las Aleutianas es curioso, porque lo que pretendía Japón antes del desastre en Midway, una vez ya está consumado el desastre, Yamamoto piensa, bueno, desembarcamos en estas 3 islas y distraemos efectivos del enemigo a ver si pican, cosa que fue acertado porque picaron a base de bien. Pero la idea original, si salía bien lo de Midway, era tomar todas las Aleutianas y desde estas islas desde estas islas
lo que era la aviación estratégica japonesa tendría a tiro la costa, digamos, el norte de la costa oeste de los Estados Unidos, que había dos objetivos primordiales allí, que era Seattle básicamente, y allí estaban los astilleros donde se fabricaban portaaviones, destructores, etcétera, y luego estaban también las industrias de la compañía Boeing. De ahí salían muchos de las fortalezas volantes, los B-17, los B-24, todos estos bombarderos que tenemos en mente. Entonces, claro, eso hubiera obligado, o hubiera dañado estas fábricas, o hubiera obligado a los norteamericanos a trasladarlas al interior, lo cual hubiese retrasado todo el proceso industrial mucho. Entonces era un objetivo muy importante, las aleutianas en este sentido a nivel estratégico. Y además con las aleutianas se cortaba el suministro que está muy ardiendo con la Unión Soviética. Porque recordemos que para justo al norte de las aleutianas estaba el estrecho de Bering. Y por ahí enviaba a Estados Unidos todo el material a Stalin, que por cierto durante la campaña varias veces fue cortada esta ruta. No le llegó suministro a Stalin en varias ocasiones. Pues sí, es cierto que en el norte del estado de Washington, es donde está Seattle, colinda con la frontera con Canadá, donde está también Vancouver, que es una ciudad muy importante en el ámbito. Sí, normalmente nos olvidamos el tema de Canadá y los condominios en el ámbito de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el primer ministro de Sudáfrica, Jade Smuts, pasó prácticamente toda la guerra junto a Winston Churchill en Londres. Si no recuerdo mal, toda la guerra era Mackenzie King, primer ministro de Canadá. Bueno, también tuvo su importancia en el esfuerzo bélico porque teóricamente, cosa que evidentemente si hubiera pasado algo después de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido algo más que teórico, pero teóricamente el Imperio Británico no podía mover regimientos que tuvieran nacionalidad de un condominio sin el mando directo de ese primer ministro de ese territorio, lo cual supongo que en algunos casos fue estrictamente observado, pero en otros no tanto. Pero en el caso de Japón desde las Aleutianas, pues ciertamente podía hacer un 2 en 1, afectar a Seattle y afectar a Vancouver, que no estaba mal para luego lo que acabaron haciendo de intentar con aquellos globos incendiarios en la zona de Oregón tratar de quemar unos arbolitos. Bueno, pues la diferencia era importante, pero sí, seguramente hubieran tenido impacto de haber, lo mismo que luego tenemos la vuelta de intentar acercarse lo más a islas cercanas a Japón para que los bombarderos desde esas islas pudieran alcanzar el corazón industrial del propio Japón en las islas principales, con lo cual ciertamente son espejos. Sí, sí, has dicho algo muy interesante sobre Canadá, porque Canadá, bueno, tenía un estatus diferente al resto de dominios, porque el resto de dominios, por ejemplo, una vez ya declaraban la guerra a un país extranjero, por ejemplo, el servicio militar era obligatorio, pero por ejemplo, en Canadá para servir en el exterior era voluntario. Tenía un estatus diferente, entonces siempre entre Churchill y Mackenzie siempre hubo muchos problemas, porque además, fíjate, en el año 42 estuvo el asunto del desembarco en Francia, en Dieppe, que el ejército canadiense fue el que más sufrió en esta campaña. Y claro, Mackenzie estuvo un poco reacio a enviar más hombres porque eso podía volverse la opinión pública en su contra. Entonces, sí, Canadá siempre tenía este problema. De todas formas, en la campaña de las Aleutianas, Canadá sí que se implicó muchísimo. De hecho, ante el déficit de aviación norteamericana, Canadá envió varios escuadrones a las Aleutianas. Sería precisamente aquí un piloto, lo que no recuerdo el nombre, que bueno, fue el único piloto canadiense que tuvo en su haber derribos tanto de aviones japoneses como de alemanes, el único en toda la guerra canadiense que consiguió derribos en ambos sitios, en las Aleutianas, derribando japoneses, y luego en Europa. Algo curioso. Y luego incluso hubo un contingente, una brigada de infantería que participó en la reconquista de la isla de Kiska. O sea que Canadá se implicó bastante. También hubo algún barco, envió barcos de escolta, mercantes. Ahí se implicó bastante, y tiene sentido, porque es que tenía al enemigo ahí en casa. Entonces no es lo mismo. Bueno, los alemanes están lejos, ahí en Francia están lejos, pero jolín,
tener ahí en unas islas de Alaska y tú estar al lado, pues no es lo mismo. El impacto psicológico es mayor tenerlo ahí tan cerca. Sí, y siendo una democracia, la propia población de Canadá presionaría de, hombre, que tenemos el enemigo aquí al lado, algo tendremos que hacer, señor primer ministro. Con lo cual, ciertamente, tuvo su importancia hasta que en un momento dado parece que se quisieron retirar. Dijeron, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer aquí en las Aleutianas y nos retiramos. Y parece que, por lo que te he escuchado alguna que otra vez, fue un poquito desastre para los que estaban esperando a que se desalojaran porque no se dieron cuenta de que se habían ido e invadieron una isla vacía. Así es la de Kiska. Antes había estado la isla de Atu, que allí, la verdad, fue una sangría para los norteamericanos. De hecho, sufrieron más bajas que los mismos japoneses, que llegaron luego a suicidarse, toda la guarnición entera, en una carga Banzai, además así muy épica, entre comillas. Y bueno, la otra isla grande era Kiska, estaba también Agatu, lo que Agatu era minúscula, ahí la guarnición se fue sin problemas, no hubo más. Pero Kiska era la isla realmente la más complicada de invadir, había una guarnición de más de 5.000 soldados y ya se habían quedado prácticamente aislados estos japoneses allí. De hecho, estaban rodeados por la flota americana, más una flota bastante considerable, ya con acorazados, cruceros, destructores. Y bueno, desde el mando de las Kuriles se decidió hacer una operación de socorro que era prácticamente suicida. Pero bueno, aún así dijeron, pues bueno, a estos chicos no los podemos abandonar ahí. Si tenemos que morir por rescatarlos, pues vamos a por ellos. Entonces enviaron una expedición de las Kuriles y es curioso, justo cuando estaban navegando cerca de la isla de Atu, además ellos pasaban por el norte de la isla de Atu, pues de repente en el sur, en los radares norteamericanos, empezaron a aparecer ahí una serie de puntitos parpadeantes y bueno, dijo Wagner, bueno, esto es la escuadra de socorro japonesa que viene a rescatarles, a por ella que vamos. Fueron allí una noche de madrugada y cuando tenían supuestamente al enemigo justo delante, hay que tener en cuenta que era de noche y estaba nublado, pues bueno, dispararon con todo, o sea, los acorazados con los grandes calibres, los cruceros, destructores, llegaron hasta vaciar los torpedos, los destructores, o sea, las reservas de torpedos. ¿Qué pasó? Que una vez amaneció descubrieron que delante no tenían absolutamente a nadie, habían estado disparando contra un enemigo vacío. La explicación a esto, pues bueno, hay dos posibilidades. Una es que fuera una tormenta eléctrica que confundió a los radares y otra, que para mí es la más plausible, es que fueran unos pajaritos que vienen nada menos que de Nueva Zelanda, que son unas pardelas, las pardelas neozelandesas, que bueno, que en estas migraciones que hacen para descansar se posan en el agua como los patos y flotan ahí. Y bueno, probablemente habían estado, esa noche se habían posado en el agua para continuar el camino porque anidaban precisamente en Atu y en Kiska. Curioso, ahí ponían los nidos. Y además en esa época del año. Y bueno, eso es lo más probable, porque lo del radar, si hubieran vuelto locos los radares, hubieran apuntado en sitios distintos. Pero es que todos apuntaron en la misma cuadrícula marítima. Entonces yo me inclino más que son los pájaros estos, por esa razón. Entonces, claro, la flota fue hasta allí y mientras tanto la flota japonesa que navegaba en sentido contrario al norte, pues bueno, pasó por encima de la flota norteamericana y llegó a Kiska. Y claro, los que nos estén viendo se preguntarán, bueno, en el viaje de vuelta los americanos podrían haber visto a los japoneses. Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque habían ido prácticamente sin reservas de carburante y tenían que esperar a que un petrolero les suministrase combustible. El problema es que el único petrolero que había, que era el SS Pecos, se encontraba en Bahía Fría, en Alaska, a casi 2 días de distancia, por lo cual la flota se quedó ahí varada en medio del mar sin poder hacer nada. Pues el final de la historia es fácil de adivinar. Llegó la flota de socorro japonesa, los evacuó a todos y bueno, se salvó absolutamente hasta el último.
O sea, fue una evacuación totalmente exitosa y todos regresaron a las Kuriles sin mayores dificultades. Sí, evacuado hasta los pingüinos que no estaban. Lo cual es bonito porque así exoneramos al fuego de San Telmo, habría sido uno bastante raro, pero bueno, casi mejor. Las aves migratorias con su ritmo, porque siempre nos olvidamos de estos elementos naturales, como es la afectación de la guerra a animales, plantas, entorno biológico, natural. Ciertamente a veces tiene una afectación y una incidencia en las propias batallas, pero sí, ciertamente las aleutianas entraron, salieron y de mientras entretenidos un montón de miles y miles y miles de soldados que en ese momento pues estábamos en el 42, 43, bueno, pues luego pues van alargando las batallas y bueno, otra cosa sería el efecto del interior, porque ahí tienes en el segundo libro la situación de Japón en ese desgaste, picadora de carne, como podría llamarse en el ámbito continental, porque por un lado están los estadounidenses en el ámbito marítimo, el Pacífico, pero los chinos fueron importantes. Podemos dejar en ridículo a los británicos, habiendo tenido que ser salvados por Chiang Kai-shek, un elemento que suele olvidarse. Sí, sí, varias veces además. Sí, los británicos al final creo que no tuvieron un papel tan bueno como la propaganda indica en la Segunda Guerra Mundial. No fueron tan decisivos. A ver, los británicos realmente las únicas campañas que les salieron bien eran las de tipo colonial, realmente. Pues sí, el África Oriental Italiana en el año 41, pues vale. El levantamiento que hubo en Irak también en el año 41, vale. Y bueno, luego lo de Rommel, el Alamein y esto sí, a ver, lo hicieron bien cuando tuvieron una logística inagotable que les proporcionaba Estados Unidos. Pero bueno, en el Alamein que prácticamente derrotaron a los italianos, porque lo que era el Afrika Korps se les escapó, lo que era el ejército alemán, las tropas alemanas se les escaparon prácticamente todas a Túnez. Y bueno, realmente el resto las ganaron los norteamericanos en Europa, o sea... Sí, en Asia tuvieron el efecto de Singapur, incluso un submarino neerlandés tuvo mayor impacto que la flota Z, que envió al fondo del mar lo poco que tenían por allí. Luego la toma de Hong Kong, que simbólicamente la traspasaron a los chinos, lo cual es pintoresco en lo formal y simbólico. Y ciertamente creo que tienes favoritos en los estados títere, en el ámbito de la guerra continental. ¿Cómo que tienes favoritos en los estados títeres, en los estados títeres de las potencias. Creo que tienes alguno favorito por encima de... Tengo un libro por ahí, sí, tengo el... Sí, has dicho Hong Kong, pues bueno, Hong Kong es curioso porque cuando se lo arrebatan a los británicos no se convierte Hong Kong en territorio japonés, sino que se lo entregan al estado títere chino que tienen, que era de Wang Jingwei, que era el presidente Wang Jingwei, que era el estado satélite reconocido por las potencias del eje. Y es curioso, técnicamente Hong Kong vuelve a China del año 41 al año 45, vuelve a ser China, aunque sea bajo un régimen títere de Japón, un régimen fascista, pero bueno, pero técnicamente es chino en esos años, esto la gente no lo sabe, técnicamente es chino. Igual que técnicamente hubo una batalla poco antes del inicio formal de la Segunda Guerra Mundial entre dos estados títeres representados luego por la Unión Soviética y por Japón. ¿Cuáles dos? Ahora me he perdido. Me refiero a que en el ámbito de septiembre, en torno de septiembre del 39, Manchukuo... sí, tienes razón. Sí, es una guerra, sí, es la guerra del Khalkhin-Gol. Sí. Es una guerra que comienza entre Manchukuo, que era estado títere de Japón, y Mongolia Exterior, que era estado títere de la URSS. Y bueno, es una guerra que en las primeras 2 semanas es exclusivamente entre manchús y mongoles, pero al final atraen a sus patrocinadores, que son Japón y la Unión Soviética, y son los que acaban luego librando la guerra, pero sí, empieza entre dos estados títeres. Sí, es un momento curioso porque, como te he escuchado alguna vez, podría haber cambiado
estas situaciones de que Chiang Kai-shek envía a la mujer a Hong Kong a negociar, que si en Europa está pasando lo de Polonia, que podían haber estado en guerra de ese momento Japón con la Unión Soviética, pero luego llegan a un acuerdo para devolver el status quo ante Velo, lo cual son unas situaciones que uno dice, ¿qué más podía haber pasado aquí? Sí, Porque es no muy se me ocurre. curioso. Esa etapa que te refieres, que es el verano del 39, es muy interesante. Y no solo por lo que todos sabemos del conflicto en Polonia, todos esos tejemanejes que hay en Europa, sino porque eso repercute muchísimo en Asia. Y de hecho es curioso, ese verano estuvo a punto de alcanzarse una paz entre Japón y China, que va Zhou Meilin, que era la esposa de Chiang Kai-shek, la primera dama, que para mí es la que realmente mandaba en China en ese momento, más que el marido. Mandaba ya a través del marido, yo creo, en muchos aspectos. Y bueno, va ella a Hong Kong, se entrevista con miembros del Estado Mayor japonés y por primera vez que el principal escollo en la negociación siempre había sido el Manchukuo, precisamente, y estaba dispuesto Chiang Kai-shek a renunciar al Manchukuo para alcanzar una paz, con lo cual hubiera sido bastante factible de no ser por luego el pacto Ribbentrop-Molotov, que lo tira todo de por tierra, y luego el inicio de la invasión alemana a Polonia, que luego se va a sumar Stalin también, que eso ya lo dinamita. Y es curioso, cuando en este momento que hubo de alto el fuego entre japoneses y chinos, es curioso, ese alto el fuego se rompe el 17 de septiembre del 39, que pasan dos cosas, que es que ese día la Unión Soviética invade Polonia y Japón reanuda la guerra en China, exactamente el mismo día, por unas horas de diferencia. Es bastante curioso. Sí, es importante porque luego la deriva, primero, durante esos 2 años en donde Japón vio como Alemania y la Unión Soviética eran amigos, hacían desfiles en Brest-Litov, le enviaban crudo que servía para el Atlántico, para la batalla de Inglaterra, para los U-Boats, todo fantástico, y todos amiguis de toda la vida, y luego la deriva posterior, con la batalla de Stalingrado, con Kursk, las batallas del Frente Oriental, hasta el punto en el que casi al final de la guerra, pues llegan a las negociaciones entre los aliados occidentales, británicos, estadounidenses y soviéticos, en el que piensan que, bueno, Alemania puede más o menos estar a punto de... pero nos queda Japón. Igual no somos suficientes y vamos a meter a los soviéticos a ver si nos echan una mano. Lo cual ciertamente acabó un poco mal y creo que se arrepintieron de esa Sí, petición. esto es muy curioso porque realmente este pensamiento va variando a lo largo de toda la guerra. A ver, Estados Unidos desde el minuto uno le hubiera gustado que la Unión Soviética hubiera entrado en guerra contra Japón. O sea, si Pearl Harbor es el 7 de diciembre, el 8 de diciembre Estados Unidos ya estaba deseando que entrase la Unión Soviética en la guerra contra Japón también. Le hubiera venido perfecto, y de hecho lo está intentando Roosevelt durante todo este tiempo. El problema, fíjate, cuando muere Roosevelt, que muere en abril del 45, ya en las últimas semanas de la guerra en Europa, y llega Truman reinterpreta la situación de una manera bastante correcta, y lo que quiere es que los soviéticos ya no tengan tanta prisa por entrar en la guerra contra Japón, porque sabe que se puede beneficiar la Unión Soviética. Como que dice, bueno, te hemos estado presionando aquí para que entres, te hemos estado suplicando, pero ahora como que ya no es tan necesario. Y Stalin dice, bueno, que sí, que somos amigos, que en 3 meses voy a entrar. Cuando derrota a Alemania, en 3 meses. Y a lo mejor incluso antes. De hecho, es verdad esto. Estados Unidos, Stalin llega a insinuar que incluso puede entrar antes de esos 3 meses prometidos. O sea, Stalin ya estaba viendo que también podía sacar tajada de un derrotado imperio japonés, que es lo más lógico. Cualquier potencia en su lugar hubiera hecho eso. Y esto es curioso porque hemos estado hablando a lo largo del programa de Simón Bolívar Wagner, el encargado del Pacífico Norte, y justo cuando concluye la campaña de las Aleutianas, después de haber estado pidiendo todo este material, tanto barcos de guerra, aviones, soldados, pues bueno,
cuando ya liberan las aleutianas, dicen, pues ahora vamos a invadir las Kuriles. Y es entonces cuando Roosevelt corta el grifo, allá a finales del 43, le corta el grifo y le dice, no, ahora lo importante es el Pacífico Central y el sur. Y es que ya había llegado a un acuerdo con Stalin de que las Kuriles y Sajalín iban a ser para la Unión Soviética una vez Rusia entrase en la guerra contra Japón. Y Bolívar Wagner en ese año y medio que vivió, porque hay que decir que murió en la batalla de Okinawa, Bolívar Wagner, le cayó un proyectil de mortero y murió, pero había estado criticando bastante, y una de las razones que daba en estas críticas a Roosevelt es que si entraba la Unión Soviética se apoderarían de las Kuriles y que era mejor que ese territorio estuviera en manos norteamericanas, porque eso podía ser un escudo natural de salida de Rusia al Pacífico Norte, lo cual era inteligente, el pensamiento de Wagner, pero bueno, Roosevelt no le hizo caso. Sí, porque estaríamos hablando de... Evidentemente la historia es difícil en tanto en cuanto la escribimos desde el presente y hacemos presentismo del pasado, pero en realidad lo que tendremos que hacer es retroceder un poquito antes del momento que debemos estudiar para desde ese momento ver las diferentes posiciones que había ahí, para ver qué caminos se podían elegir. Por eso a veces es bonito el elemento ucronía o distopía, pero siempre con una vertiente de estudiar los caminos no tomados desde la óptica más científica. Digo esto porque la operación Downfall estaba encima de la mesa, la invasión del territorio japonés, evidentemente como se había hecho con Alemania, para entrar físicamente hasta las puertas de Tokio y después trocearlo, como se hizo con Austria y con Alemania. Y hay incluso mapas que se pueden encontrar que correspondían a los británicos, a los chinos, a los soviéticos, a los estadounidenses en ese reparto de Japón. Sí. Y a los australianos, había un trozo que iba a ser para los australianos, ¿eh? Sí. Pero el asunto está en el que ahí entra lo que el general Groves acabó haciendo en Alamogordo, después de haber hecho el Pentágono en el 43, cuando le dieron el mando de este proyecto, el proyecto Manhattan, y le acaban diciendo, señor vicepresidente, no, perdón, señor presidente, señor Truman, tenemos un arma así como simpática que hemos probado en el proyecto Trinity, aquí en Alamogordo, y igual se la podemos lanzar a los japoneses. Lo cual es pintoresco porque pensaron en haber cogido a unos japoneses, haberlos llevado al proyecto, para la prueba, y haberles dicho, bueno, veis, tenemos esto y podemos lanzarlo por ahí, pero supongo que pensaron, igual estos no mandan el mensaje correcto, con lo cual igual mienten, igual cuando vuelven y dicen, no, es una cosa así como pequeñita, con lo cual creo que se descartó eso y acabaron lanzándole las dos bombas, la de Hiroshima y la de Nagasaki, cosa que cambió completamente el escenario del final de la guerra en el Pacífico. Sí, bueno, fue el principal motivo. Y a partir de aquí se ha dicho mucho que yo no estoy de acuerdo con esto, que de la importancia de la declaración de guerra de la Unión Soviética y el peso que tuvo en que Japón luego solicitase la paz. Yo de todas formas no pienso que esto sea así. Y uno de los motivos es precisamente la campaña de las Islas Kuriles, que la Unión Soviética no puede hacer una campaña peor. O sea, invadir Japón, o sea, no estaba al alcance de la Unión Soviética ni ese año, ni en el 46, ni probablemente en el 47. Y bueno, basta ver también un poco, acudir a las fuentes de los propios japoneses. El 8 de la noche del 8 al 9 de agosto había habido una convocatoria de urgencia en el Estado Mayor porque ya se tenía constancia de la bomba atómica. O sea, la bomba atómica, la de Hiroshima, cae el día 6. Lo que los japoneses no saben exactamente qué ha pasado. O sea, saben que la ciudad, al día 7 ya tienen conocimiento de que la ciudad ha sido borrada del mapa, pero piensan que han sido oleadas de bombarderos, como las que había habido en Tokio. De hecho, hay que decir, el mayor bombardeo de la guerra no fue en Hiroshima ni Nagasaki, fue el de Tokio. Dejó más muertos el ataque de los B-29 a Tokio que Hiroshima y Nagasaki. Esto también hay que tenerlo claro. Entonces se pensaban que era un bombardeo convencional. Luego ya,
cuando llevan expertos, porque Japón tenía un programa atómico, menos desarrollado, obviamente, que a lo mejor el de Estados Unidos o el de Alemania, pero tenía su propio proyecto atómico. Y bueno, cuando llegan ahí expertos y ya por las informaciones de las agencias de prensa fuera de Japón, pues bueno, llegan a la conclusión de que los americanos tienen la bomba atómica y que ellos han recibido un bombazo nuclear. O sea, tienen constancia. Entonces hay esa reunión de emergencia la noche del 8 al 9. Entonces es aquí cuando tiene lugar el ataque de la Unión Soviética a Manchuria. Claro, a los japoneses sí, es un shock que de repente te ataque la Unión Soviética, pero es que unas horas antes ellos ya son conscientes de que han recibido un bombazo atómico. Y a las pocas horas de recibir el shock de la invasión soviética, reciben la noticia de que una segunda bomba atómica ha caído en Nagasaki. Entonces es todo una serie de sucesos que bueno, entonces yo creo que se ha exagerado el ataque de la Unión Soviética. Basta ver un poco las conversaciones de los japoneses. Su principal preocupación en el día 9 no es que los rusos desfilaran sobre Tokio, no, es donde podemos ser volatilizados en cualquier minuto, en qué lugar de Japón podemos ser volatilizados en cualquier minuto. ¿Dónde lanzan la tercera? ¿Dónde lanzan la tercera? O sea, ya poco te importa lo que si declara la guerra la Unión Soviética o el Vaticano, te importa poco ya, en ese momento, porque bueno, sabes que una ciudad puede ser volatilizada al instante. Sí, hay hipótesis de conspiración que, bueno, yo hasta no, a ver, me refiero a que yo, por ejemplo, he leído a Felipe Botalla, que ha escrito cosas de estas, que había incluso una posibilidad de una prueba del arma atómica japonesa, así en hipotético, estas cosas que están vidriosamente situadas, y evidentemente también está esa historia de la tercera bomba lanzada sobre una refinería. Son historias que surgen de aquí y allá. Bueno, son, no, eso no, sí, son leyendas. Hay que decir que no tenía una tercera bomba atómica Estados Unidos en ese momento, ¿eh? Después de Nagasaki ni siquiera tenía tercera bomba atómica Estados Unidos. Tardaría unos cuantos meses más en desarrollar otra. O sea, para un tercer bombazo hubieran tenido que esperar unos meses los japoneses, pero bueno. Sí, no lo sabían. No lo sabía, pues sí. No, en ese momento no tenían la tercera bomba atómica, pero claro, los japoneses no lo sabían tampoco. En ese momento no tenían esa información. Lo que les decía Estados Unidos, os va a caer una tercera. Entonces tú te lo crees, después de haber recibido dos. Pero bueno, hubieran tardado por lo menos hasta octubre, noviembre, no hubiera caído. Pero sí, resulta curioso esa comparativa de la sorpresa de agosto, la campaña en Manchukuo, con en las Kuriles, hacerlo tan mal. Sí, y es curioso porque, fíjate, además autores muy prestigiosos como Vibor o Huxley o estos, que bueno, defienden que Japón se rindió 50% por el ataque soviético. Y es lo que dices tú, pones como ejemplo, y ellos también han puesto como ejemplo la invasión de Manchuria, que sí, el ejército japonés que había allí, que era el ejército del Kwantung, pues bueno, es arrasado. De hecho tienen casi 500.000 de prisioneros, o sea, es una catástrofe militar enorme, pero bueno, es que eso ya daba igual, o sea, a Japón eso ya le daba lo mismo, porque lo único que podía optar realmente la Unión Soviética en la guerra del Pacífico era pues arrebatarles los territorios en China, pero es que eso a Japón ya le daba igual, porque en la conferencia de Potsdam ya se había estipulado que Japón iba a tener que abandonar esos territorios, y ya Japón ya daba esos territorios por perdidos, con o sin la Unión Soviética. Y entonces yo por eso no le achaco esa importancia, que sí, provocó una derrota tremenda al ejército japonés, sí, una derrota innecesaria de todas formas, pero bueno. Y aquí está la otra excusa que alegan muchos historiadores, que es que la Unión Soviética iba a invadir Japón, después de Kuriles y Sajalín, iban a invadir Hokkaido y iba a quedar Japón dividido como Alemania, en un Japón comunista y en otro que no. Esto es completamente, o sea, ciencia ficción. Y yo pongo el ejemplo en mi libro de la campaña de las Islas Kuriles, que las Islas Kuriles son 20 pequeñas islas, cada una con una guarnición japonesa, algunas pobremente defendidas, otras un poco mejor. Pero bueno, es que cuando se dice es que la Unión Soviética invadió las Kuriles, no, la Unión Soviética invadió una pequeña costa de una sola de las islas de las Kuriles, una pequeña porción que es la isla de Shumshu,
que Shumshu está a 10 kilómetros y medio de la costa de Siberia, de la península de Kamchatka, del cabo Lopatka, o sea que lo tenían ahí al lado. Y no fueron capaces de... Bueno, superaron las playas y poco más, pero bueno, superaron las playas después de perder a casi un cuarto de la fuerza invasora, porque el desembarco, o sea, fue un pequeño Iwo Jima, pero en versión soviética, o sea, fue un desastre. Y eso respondía a que la flota soviética no era una flota de carácter oceánico, sino que era una flota de carácter fluvial y portuario. O sea, no para defender los puertos y las costas cercanas, ya está. O sea, no era la flota estadounidense, o sea, que te iba con 40 portaaviones, 20 acorazados, 50 cruceros y 200 destructores, no. O sea, la flota soviética, los barcos de escolta era un cañonero, una patrullera, con suerte un destructor, con suerte, o sea, y fue un desastre. La batalla de la isla de Shumshu fue un completo desastre. Desembarcaron en las playas donde no eran, separados una unidad de otras, las radios que las llevaban sin impermeabilizar, pues se mojaron, perdieron el contacto durante toda la mañana, o sea, fue un completo desastre. Sufrió más de los soviéticos en esos 2 días sufrieron más de 2000 muertos en la isla de Shumshu. Fue una catástrofe. Y si se rindió esta isla es porque llamó MacArthur a Kiichiro Higuchi, que era el general responsable de la quinta región militar de las Kuriles, y le dijo que depusieran las armas a los japoneses porque les podía caer una tercera bomba atómica. Entonces, claro, depusieron las armas y dejaron pasar a los soviéticos. Pero bueno, yo siempre, si son incapaces de tomar una sola isla, imaginaos 20 y luego la isla de Hokkaido, que es territorio de Japón. O sea, es que eso es imposible. Eso hasta el año, no te digo que a lo mejor la Unión Soviética no los hubiera invadido, pero sí, en el año 47, 48, sufriendo 1 millón de muertos, pues en esa invasión. O sea, es ciencia ficción. Y por eso yo, esta teoría de que Japón se rindió al 50% por la declaración de guerra soviética, yo, o sea, lo veo muy atrevido, esta teoría, la veo muy atrevida. Sí, generalmente con el tema territorial y todas estas circunstancias se suele ligar, por ejemplo, en Europa, fueron un poquito más allá de las líneas que habían pactado tanto en Potsdam como en Yalta, y los estadounidenses luego se tuvieron que retirar porque ese territorio era para la Unión Soviética. Lo mismo que tenemos a un Patton que podía haber entrado en Praga directamente y se le dijo, no, para chico, para por aquí. Bueno, pues la llamada de MacArthur ejemplifica esa situación en la que quizá los japoneses hubieran podido mantener las Kuriles dentro de su ámbito de soberanía, pero también se les podía haber dicho, oye, que estas en el reparto le tocan a la Unión Soviética, que son los que están llamando a tu puerta, con lo cual si te pones a pegarte con ellos, pues igual pierdes tú y luego vas a tener que dárselas gratis. Que es curioso porque es lo que pasa, por ejemplo, al final de la batalla en Malvinas. En Malvinas los británicos están a punto de perder, pero claro, si, aunque hubieran ganado los argentinos, habrían tenido que dar internacionalmente la soberanía a los británicos, con lo cual llegamos al mismo punto. Habría sacrificado tanta gente como en el Belgrano en una batalla final para luego tener que salir de las islas, con lo cual ciertamente es algo que evidentemente un mando en el campo de batalla no va a asumir la pérdida de sus hombres para nada, con lo cual ciertamente bueno, si te llama MacArthur y te convence, pues es un argumento añadido a esa toma de decisiones que ya seguramente el propio comandante, vistas las circunstancias, habría acabado tomando por motu propio. Claro. Aquí lo que hubo sí que, fíjate, MacArthur cometió un error y también los propios japoneses, pero claro, los japoneses no tenían conocimiento exactamente de lo que se había firmado en Potsdam, porque en Potsdam se especificaba más claramente que los soviéticos ocuparían todas las Kuriles que fueran de ellos hasta el año 1875, pero antes de esa fecha, si alguna de las islas Kuriles ya era territorio japonés, no tenían que ocuparla los soviéticos. Y aquí está el problema que tenemos actualmente con 4 de las islas, que son Etorofu, Kunashir,
Kunashir, Shikotan y Habomai, que son las 4 más cercanas a Hokkaido. Y por cierto, ahí están las 2 más grandes de todo el archipiélago, que son Etorofu y Kunashir. Pues ahí los japoneses no se defendieron y dejaron pasar a los soviéticos. Pero si los japoneses se hubieran defendido allí, hubieran disparado a los soviéticos, MacArthur no podría haberles lanzado esa amenaza, porque él se basaba en la carta firmada en Potsdam, y hubiera dicho MacArthur, no, los soviéticos no podéis pisar ahí, os tenéis que, al contingente desembarcado tenéis que volverlo a embarcar y largaos, porque eso no es vuestro, porque esas 4 islas pertenecían a Japón desde el siglo XVI, estaban habitadas por los japoneses, había Shinto, eso jamás un occidental había pensado en esas islas hasta el año 1945. Hasta que no pisó un soldado soviético en esas islas, allí no había pisado jamás un occidental. Entonces ahí sí que fue un error tanto de MacArthur como de los japoneses, que desconocían exactamente que se había firmado en Potsdam. Ellos pensaban que eran todas las Kuriles, incluyendo esas 4. Si se hubieran defendido, ahí tuvo un error Kiguchi, el general Kiguchi tuvo un error, porque ahí sí tendría que haber dado la orden de defenderse, y esas islas actualmente seguirían siendo japonesas, porque Estados Unidos no podría haber secundado a los soviéticos y haberles dicho, oye, ahí no podéis desembarcar, os tenéis que largar de ahí, porque no hemos firmado esto. Es más, en los tratados de San Francisco, que creo que son del 50, ahora no recuerdo el año, creo que es del 51, la ONU estipula que es ilegal la presencia soviética y actualmente rusa en esas 4 islas. Estipula que es ilegal y que tienen que abandonarlas los rusos, porque eso es Japón, ese territorio es Japón. Claro, hoy en día no tiene mucho sentido, primeramente porque no hay japoneses, fueron expulsados todos. Y segundo, porque bueno, ya hay rusos ahí viviendo, de generaciones que han nacido ahí, tampoco es gente que tiene culpa de lo que pasó. Entonces es una cuestión un poco complicada, porque esas islas son de Japón, pero ¿qué culpa tienen los que han nacido ahí, que son rusos? O sea, es una situación actual un poco compleja, porque tienen razón los dos lados ahora mismo, entonces es complicado. Sí, es un poco como si nos ponemos tiquismiquis como aquel administrativo en los años 60 que se fue al Pardo y, oye, que tenemos 4 islas ahí en la Melanesia y que son españolas. Bueno, ahora te vas a Indonesia, a todos aquellos países que, bueno, podemos hacer aquí unos resorts patrios para la buena gente que en vez de irse a Acapulco vaya a hacer la luna de miel a estos sitios. Y bueno, pues será difícil desalojar, a pesar de que, sí tengo el papel, ya, bueno, pero inténtalo. Lo mismo que actualmente en Kaliningrado, en el Oblast de Kaliningrado, no existe ningún tipo de normativa internacional que justifique la presencia rusa antisoviética. Ni siquiera el Tratado 2+4, que lo excluye implícitamente. Pero claro, voy a decirle a Moscú, a Putin, hombre, es que no tienes ningún título, puedes ir saliéndote de Kaliningrado. Y te va a decir, bueno, sí tengo armas nucleares que son simpáticas y van a ir a visitarte, evidentemente. Con lo cual, ciertamente, el tema de Rusia actualmente y de Japón es que no llegaron a un acuerdo de paz. A pesar de que sentido, ¿no? Lo han intentado un montón de veces, pero ahí está la cosa a flor de piel. Un poco como Corea del Norte y Corea del Sur, que tuvieron un armisticio y cualquier día pues no tienen más que reactivarlo, darle otra vez a la marcha. Sí, y es curioso porque en los últimos años hubo bastantes avances en este sentido, porque Shinzo Abe, que además tenía muy buena relación con Vladimir Putin, llegó a reunirse hasta en 4 ocasiones con él. Esto nunca ningún primer ministro japonés se había reunido tanto con un presidente ruso. Y habían hablado precisamente del futuro de estas islas. Según, esto hay que decirlo, según Abe, Putin estaría dispuesto a darlas, eso sí, con muchas ventajas fiscales para los rusos que viven allí, con muchísimas ventajas fiscales y con una especie de autonomía. Y esto, según Abe, Putin ni lo ha afirmado ni lo ha negado, ha sido distante cuando le han preguntado las cosas como son, ha sido distante, o sea, no sé qué habrán hablado en privado. Pero bueno, todo esto se fue al traste con la guerra de Ucrania, porque enseguida Japón apoyó al gobierno de Zelensky y dijo Rusia que todo lo que había hablado en lo personal Putin y Abe quedaba en papel mojado. Y luego además el pobre Abe este año que sufrió bueno, fue asesinado por un lunático de una secta, pues bueno, tampoco podemos saber qué pensaba Abe de todo esto porque se lo cargaron.
Sí, es un Además se problema. lo cargaron justo después, el día siguiente de la cumbre de la OTAN, lo cual es un poco misterioso. Esto ya lo vamos a dejar para la teoría de la conspiración, pero justo después de la cumbre de la OTAN que hubo en Madrid, que por primera vez acudió Japón y se habló de las Kuriles, pues al día siguiente muere Abe. Un poco Sí, casualidad, casualidad, vamos a dejarlo ahí. sí, de momento casualidad o causalidad, eso ya. Sí. Pero sí es una de estas cosas que lo vas dejando. Sí, ya escribiré las memorias, bueno, dentro de un rato, pero te llega un loco de estos y ya no puedes hacerlas, con lo cual tu palabra, si tú eres el único que tiene en una reunión bilateral en la que solamente estás tú y la está el otro, pues si tú fallas y el otro no quiere decir, pues ya eso se va a la tumba, no es un secreto para siempre. Sí, no sé qué no sé de qué hablarían, pero bueno, es curioso que se reúnan 4 veces y se hable tanto de las Kuriles, pues por lo menos es llamativo. A lo mejor no sé si es que claro, estos son todo especulaciones. Yo no sé si hubieran pactado devolverlas, pero a lo mejor entregar, yo que sé, 2 islas o una cosa así y ya olvidarse del tema, pues no sé, no es descartable. No, esto nunca lo sabremos hasta que Rusia desclasifica archivos, si es que los desclasifica alguna vez. Bueno, sí, con el Podemos tema esperarnos aquí a 50, 60 años sí, con el o tema de nunca. desclasificación es complicado porque usualmente hubo una ventana de oportunidad en los años 90 cuando hubo la debilidad de la desaparecida Unión Soviética, para entrar en los archivos, pero luego cuando ya empezó a llegar Putin, zas, a los archivos candado y a otra cosa mariposa. Por eso es curioso porque técnicamente no tienen una... En historia es difícil hablar con estas palabras que son más propias de física o de química. No hay una teoría unificada del frente oriental. Con lo cual eso ya, para empezar, Sí, cuando es un elemento central en la historia de la Segunda Guerra Mundial de la Unión Soviética, como para pedirles además que incluyan las Kuriles, Sajalín, en la zona final, en el ámbito oriental, Manchukuo, es ya pedir un Margarita ya directamente con su sombrillita sí, y todo. Lo cual ciertamente es complicado de obtener. Porque sí, de sí. Sajalín creo que no se habla últimamente nada. A ver, Sajalín lo tuvieron más fácil los soviéticos. Lo tuvieron más fácil porque, a diferencia de las Kuriles, no tenían la necesidad de desembarcar. ¿Por qué? Porque ya estaban en la misma isla. O sea, es una isla partida en dos por un paralelo, el paralelo 50, y bueno, lo atravesaron como ellos sabían. Eso sí, el único punto de ruptura del paralelo 50, porque Sajalín es muy montañoso. Cambio, en la zona central hay una zona que es llana, que son 17 kilómetros y era el único sitio por donde podían invadirla. Y allí, obviamente, pues los japoneses habían fortificado en una línea que se llamaba la línea Haramitok. Y bueno, habían fortificado estos 17 kilómetros y habían puesto 4 escalones de fortificaciones en otros 12 kilómetros de profundidad, es decir, hacia el interior. Una especie de mini línea Maginot, como en Francia, ¿no? Pero en miniatura. Y bueno, los soviéticos, la verdad, sufrieron bastantes bajas para superar esta línea, pero bueno, la quebraron en menos de una semana, ya la habían quebrado. Y es muy curioso porque con 2 años de antelación hizo una cosa muy curiosa el ejército soviético, fue topografiar toda la línea Haramitot japonesa y construir prácticamente una igual dentro de la zona rusa para entrenarse con sus soldados. Y estuvo 1 año y medio entrenándose prácticamente en el campo de batalla enemigo a escala real, en un campo de batalla enemigo casi copiado a escala real. Algo que intenta buscar otro ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, y salvo el de la Operación Félix, que hubo esto para invadir Gibraltar de los alemanes, que cogieron una montaña muy parecida al Peñón, lo que luego no lo llevaron a cabo, pues salvo esto no he encontrado otro ejemplo. A lo mejor los hay, no lo sé, pero he intentado buscar otro ejemplo a ver si de algún ejército que construyera un campo de batalla a escala real o lo copiase de algún sitio parecido, pero no, es curioso. Y la verdad, lo traspasaron bien esta línea. Luego también hicieron desembarcos, pero claro, hicieron desembarcos sobre sitios que estaban escasamente vigilados, porque todo el ejército japonés, bueno, en realidad era una división, la 88 División de Infantería, estaba concentrada en la línea. Entonces
los desembarcos que hubo, que por ejemplo en Maoka, en Toro, Otomari, todos estos sitios, hubo un salto paracaidista también en Toyohara. Pues bueno, la verdad los vencieron con relativa facilidad. Creo que fue en el puerto de Baoka, que sí sufrieron en el desembarco, los muelles sufrieron bastantes bajas, y ahí se cometió un crimen de guerra porque, bueno, la gente salió huyendo en estampida, la misma población civil, en cuanto supieron que los soviéticos estaban en el puerto, y salió en dirección al campo. Y en la calle principal, pues bueno, hubo un colapso allí de la gente, había soldados mezclados con los civiles, y los soviéticos dispararon contra la muchedumbre, ya no solo con armas de mano, sino con artillería. Incluso la flota, un cañonero soviético que había en el puerto, disparó contra la avenida esta, y bueno, hubo una masacre de civiles que hay varias fuentes, unos hablan de 300 fallecidos, otros de 1000, pero bueno, sea cual sea la cifra, fue una tragedia. Sí, habitualmente se suele olvidar, pero aparece de cuando en cuando en las visitas al templo, donde hay más que estos combatientes de la Segunda Guerra Mundial. Hay gente japonesa combatiente de muchos otros conflictos, pero se suele poner el foco hasta el punto de que precisamente hace no tanto, 30 años, en la guerra del Golfo, tuvieron que, para después, no para la propia guerra, sino para después reconstruir, enviar soldados como si fueran enfermeritas de la Cruz Roja, tuvieron que ir por los países del sudeste asiático, Japón, poniendo la chequera de, oye, por favor, podemos ir, pero en plan humanitario, no ya en 2003 cuando fueron un poquito más, un pasito más allá, cuando envió Japón un contingente, pero ciertamente, incluso un tiempo pasado, como había sucedido desde el 45 hasta el 91, todavía, oye, por favor, el impacto fue grande, pero ya habían tenido un tribunal en Tokio, un tribunal como el de Nuremberg. Ya hubo algo de depuración de responsabilidades, pero parece que eso no lo han interiorizado en la memoria colectiva. No sé, los japoneses tienen esa dualidad con su propio pasado. Sí, bueno, es polémico. El tema de la Segunda Guerra Mundial en Japón es muy polémico porque, bueno, la versión oficial es que ellos justifican que fueron a la guerra porque no tenían más remedio. Luego también se suelen negar los crímenes que cometió Japón, e inciden mucho los crímenes que han sufrido ellos, sobre todo lo que son las bombas atómicas, básicamente. Pero bueno, mira, hubo el caso del alcalde de Nagasaki, que no sé si fue en los años 80, 90, uno de los alcaldes de Nagasaki bueno, que reconoció la matanza de Nankín que hubo en China, la reconoció y dice que ante lo que había pasado en su ciudad, en Nagasaki, con la bomba, que él consideraba que no reconocer Nankín era también un insulto a las propias víctimas de Nagasaki, porque dice cualquiera también podría negar lo nuestro. Claro, podría negar lo nuestro. Sobre Pues todo bueno, porque, por eso, sobre todo, bueno, hicieron un boicot, sí. ¿sí? No, iba a decir que sobre todo porque ya en ese momento ya se conocía lo que había pasado en Nankín, porque tú mismo dijiste que había habido incluso competiciones para ver quién decapitaba más ahí con la katana, con el sable. Y incluso en el año 40, cuando bombardearon Hamburgo, ya hubo cartas entre los propios civiles que decían, esto igual es lo que hemos hecho a los judíos, igual tiene algo que ver con el bombardeo de esta ciudad. Lo decían los propios alemanes, con lo cual estamos hablando de 4 o 5 años antes. Evidentemente la información fluye, y en el caso de Nankín lo publicaron la prensa japonesa, lo cual evidentemente desconocimiento, pues más bien no. Lo que podían desconocer es lo de la unidad 751, haciendo experimentos ahí en Manchukuo. Eso bueno, sí, ese era secreto, sí, porque era guerra química y eso sí que se tiene que mantener en secreto. Pero sí, se conocían. De hecho, lo del concurso de cortar cabezas, o sea, está publicado en periódicos japoneses en el mismo Tokio. Y se lo ponía como si fuera un deporte, o sea, como si tú compras el As o el Marca o yo que sé, o el Mundo Deportivo. Pues, o sea, es una cosa como si fuera un deporte. Esto lo podías encontrar en un... No recuerdo no sé si era el Asahi Shimbun, no sé qué periódico es. Es un periódico que además todavía existe,
que bueno, que lo publicó y se puede ver ahí. De hecho es curioso porque los implicados lo negaron, que ellos no habían sido, y ahí en el mismo juicio dice, pero si aquí está el periódico, que salís en el periódico, o sea, ¿cómo que no habéis sido vosotros? O sea, es una cosa un poco rocambolesca, pero bueno, tiene esta actitud Japón. Decía lo del alcalde este de Nagasaki, que reconoció lo de Nankín, pues bueno, al final tuvo que dimitir por presiones de la oposición y de su propio partido, y encima sufrió un atentado. O sea, de un grupo, de un ultranacionalista sufrió un atentado por decir eso. Y hoy a día de hoy en Japón, hablar de cualquier crimen japonés en la Segunda Guerra Mundial, estás muerto académicamente. O sea, si eres profesor no vas a encontrar trabajo, o si eres periodista o pierdes tu empleo. O sea, es un tema que es prácticamente tabú. Es decir, tienes que decir que el ejército japonés era la hermanita de la caridad en Japón. Pasa un poco similar en Turquía con la cuestión armenia. Son dos ejemplos muy parecidos. Quizás son los dos ejemplos más parecidos a día de hoy de las dos guerras mundiales, de dos países que cometieron auténticos salvajismos, y en el mundo académico, tanto en Turquía como en Japón, hablar del pasado, o por lo menos denunciar la visión ultranacionalista del pasado, pues bueno, puedes tener problemas de empleo, o tu carrera académica se va al traste para el resto de tu vida. O sea, es curioso. Sí, es importante porque ahí podemos entroncar la situación de las cuatro kuriles que legítimamente son parte de Japón, pero a esa legitimidad se adhieren otros discursos que son menos legítimos, haciendo un melting pot ahí, un cholopote enorme de cosas que sí tienen razón, con otras que no, y al final acabas haciendo un discurso político que parece tener éxito. Sí. Sí, no, claro, evidentemente. Realmente, a ver, lo de las kuriles Japón, a ver, tiene razón. A día de hoy es complicado, porque es lo que digo, la población que vive ahí no tiene culpa de nada. Ellos no habían nacido en el año 45, no tienen culpa de nada los que están viviendo ahí. Pero bueno, pero es verdad, en lo otro, Japón tiene una actitud muy prepotente. O sea, yo encuentro que Japón va en este sentido siempre va con una actitud muy prepotente. En esto, yo ya no digo de que pidas perdón, porque a mí esto, cuando un país que todo el día está pidiendo perdón por algo del pasado, también me cabrea, las cosas como son. Pero otra cosa es prácticamente reírte. O sea, otra cosa es que tú hayas cometido víctimas y reírte. O sea, yo creo que hay un punto de equilibrio en todo. O sea, tiene que haber un punto de equilibrio, porque Japón encuentro que sí, es muy prepotente en este aspecto. Sobre todo porque en el mundo que vivimos ahora en 2022 y el que va a venir, la geopolítica de la zona ameritaría una mejor relación con Corea del Sur, con Taiwán, que es curioso porque la gente suele hablar de Taiwán con aquella ligereza de decir, no, si siempre ha sido China. Hombre, más bien no, porque después del 1895 fue a formar parte de Japón, y luego estuvo en China brevemente entre el 45 y el 49, lo cual ciertamente es poquísimo para un país, pero ya sabes, la doctrina está de una sola China desde hace 5000 años. Todos hemos sido uno y todos hemos sido maravillosos. Sí, se me va la conexión. Vale. Espera, que no sé qué ha pasado, que se me había ido la voz y no te oía. Perdona, es que se me había ido como la conexión un poco y no te había escuchado, perdona. Ha sido Xi Jinping, seguro. Ha sido Xi Jinping, sí, estabas hablando de Taiwán, de una sola China, y ya de ahí se me ha cortado durante unos segundos. Bueno, sí, ha sido Xi Jinping. Sí. Pues eso, que en esta geopolítica pues ameritaría una mejor relación de Japón con estos países para contener precisamente a China, que sería el rival estratégico. Pero tienen esa mochila. Sí, eso es verdad. Reconocerlo sería por lo menos para estrechar lazos con Corea del Sur, como con Taiwán. Pero es curioso, también negarlo también le sirve para echarle en cara a China otras cosas. Por ponerte un ejemplo, yo cuando estaba en la universidad, una de mis profesoras de japonés, pues bueno, esta, por ejemplo, como estaba en España, nos habló de la matanza de Nankín, y ella como japonesa reconocía lo que había pasado. Pero cuando le preguntamos su opinión sobre la actitud de Japón, según ella, debía tener esta actitud de negarlo. Y claro, nos quedamos todos un poco, ¿por qué?
Pues básicamente porque es como una herramienta política, de política exterior hacia ellos, porque nosotros les podemos echar, vale, nosotros reconocemos lo de Nankín, pero vosotros reconoced lo del Tíbet. Y un chino no va a reconocer lo del Tíbet, o sea, alguien del gobierno chino. O lo Entonces, de ¿cómo que te sirve esa baza como una herramienta de arma arrojadiza política, ¿sabes? Sí, o los campos de reeducación en Xinjiang. Claro, claro. Entonces nos dio y dice, ostras, pues por otro lado, a ver, moral no es, pero bueno, en la política exterior técnicamente no existe la moralidad. Y quien se crea eso es un iluso. Entonces, yo qué sé. Sí, eso ya venimos en las relaciones internacionales desde aquella lucha antes de la Primera Guerra Mundial entre el idealismo, que podía ser un Woodrow Wilson, o un realismo, que era Teddy Roosevelt. Con lo cual, ciertamente, el debate ya tiene mucho, mucho tiempo, por no irnos más atrás, que evidentemente ya en tiempo de los griegos ya tenían ya incluso estos debates. Pero ciertamente la situación es complicada en los debates teóricos y también en la práctica. Pero en fin, creo que ha sido interesante poder conversar de esta situación en el Pacífico Norte. Pues sí, me lo he pasado muy bien. Ha sido una oportunidad magnífica de haber estado aquí en tu canal, y aquí estoy para lo que quieras, de cualquier otro tema en el futuro, ya sabes. Pues muy agradecido. Espera un segundito que vamos a cerrar esto. Gracias a todos los que han llegado hasta aquí. Pueden dejar el comentario que consideren. Y como ha dicho el propio Rubén, volveremos.